Es habitual que incluso profesionales de la electricidad no comprendan bien lo que pasa en el interior de los cables eléctricos. Esto es así porque las magnitudes eléctricas, al estar provocadas por partículas microscópicas, no se pueden ver. Así que antes de meternos con la ley de Ohm y sus aplicaciones, vamos a empezar por comprender qué es lo que verdaderamente sucede en el interior de cualquier aparato eléctrico. Intensidad de corriente y diferencia de potencial. Las variables eléctricas son la intensidad de corriente, que se mide en amperios, y la diferencia de potencial, que se mide en voltios. Pero antes de hablar de voltios y de amperios, vamos a hablar de borrascas y anticiclones. Cuando vemos la previsión del tiempo en las noticias, suelen mostrarnos un mapa en el que aparece una A mayúscula, que representa al anticiclón, o centro de altas presiones, y una B mayúscula, que representa a la borrasca, o centro de bajas presiones. Rodeando tanto a la borrasca como al anticiclón, aparecen unas líneas cerradas que son las isobaras. Cada punto de esas líneas es un lugar donde la presión es la misma. ¿Qué provoca el hecho de que en algunos lugares la presión sea alta y en otros lugares la presión sea baja? Pues provoca viento. El aire se mueve de donde la presión es alta a donde la presión es baja, del anticiclón a la borrasca. Así, viendo dónde está el anticiclón y dónde está la borrasca, podemos deducir hacia dónde se mueve el aire. Hay que notar que lo que provoca el movimiento del aire es la diferencia de presiones entre dos puntos. Si la presión atmosférica fuera constante en toda la Tierra, no habría viento. Lo que importa es que haya diferencia de presión sin importar el valor absoluto de esas presiones. Ahora podríamos preguntarnos por qué el aire se mueve de donde la presión es alta a donde la presión es baja. Un volumen en el que la presión es alta es un volumen que está muy lleno de partículas. Estas partículas están chocando entre sí e intentando separarse lo más posible las unas de las otras. Si todos los volúmenes de alrededor están igual de llenos, no habrá movimiento de partículas de un volumen a otro. Pero si al lado de este volumen de alta presión hay un volumen más o menos vacío, entonces habrá movimiento de partículas de donde la presión es alta a donde la presión es baja, hasta igualar la presión. Otra forma de pensarlo es decir que el aire se mueve de donde le resulta difícil estar a donde le resulta fácil estar. Si todos los lugares son iguales, no habrá movimiento de aire, no habrá viento. Pero si hay lugares mejores que otros, entonces habrá viento. Es lo mismo que si tenemos un montón de personas apelotonadas en una esquina de una habitación. Como la gente está incómoda, se moverán por la habitación hasta ocupar todo el espacio disponible. Resumiendo, el viento es movimiento de aire, y lo que provoca que el aire se mueva es la diferencia de presión entre dos puntos. Es decir, aire muy comprimido en un punto y poco comprimido en otro. El equivalente eléctrico para las partículas de aire son las partículas eléctricas. Para el viento es la intensidad de corriente, mientras que el equivalente eléctrico para la presión es el potencial eléctrico, que también llamamos voltaje. Decir que un objeto está a un potencial alto es decir que está muy lleno de cargas eléctricas, y decir que un objeto está a un potencial muy bajo es decir que está muy vacío de cargas eléctricas. Para que las cargas eléctricas se muevan es necesario conectar un objeto de potencial alto con un objeto de potencial bajo. Si tenemos un objeto a un potencial alto pero no le damos un camino por el que moverse hasta un lugar de potencial bajo, no pasará absolutamente nada. No habrá movimiento de cargas eléctricas. No habrá intensidad de corriente. Por esto no nos importa el potencial eléctrico. Lo que importa es la diferencia de potencial eléctrico. La intensidad de corriente es el movimiento de cargas eléctricas a través de una superficie. Un físico dirá que la intensidad de corriente es una variable de paso, porque es algo que sucede en un punto. Podemos preguntarnos cuál es la intensidad de corriente que atraviesa un objeto. En cambio, la diferencia de potencial es una variable de salto, porque al igual que al dar un salto, necesitamos dos puntos separados
para que tenga sentido. La ley de Ohm. A principios del siglo XIX, Georg Simon Ohm estaba intentando hacer que las señales eléctricas de los telégrafos llegaran más lejos. Para esto, intentaba aumentar la intensidad de corriente, los amperios. Él descubrió que la intensidad de corriente cambia al cambiar la longitud del cable, la sección del cable, el material del cable y también la diferencia de potencial. De esas 4 cosas, hay 3 que son constantes. Una vez que tenemos un cable conectado, no podemos cambiar ni su sección, ni su longitud, ni su material. Así que juntó esas 3 cosas en una única constante y le dio un nombre. Se dio cuenta de que cuanto más grande es esa constante, más pequeña es la intensidad de corriente. O dicho de otro modo, esa constante se opone al paso de corriente eléctrica. Así que la llamó resistencia eléctrica, obteniendo de este modo una fórmula muy simple y muy fácil de usar. Es tan fácil de usar que la podemos escribir de 3 maneras distintas dependiendo de lo que queramos hacer con ellas, simplemente pasando sus magnitudes de un lado del igual al otro. Podemos decir que la resistencia es igual a la tensión entre la corriente. Podemos decir que la tensión es igual a la corriente por la resistencia, o que la corriente es igual a la tensión entre la resistencia. Así que tenemos 2 variables y una constante. Si le preguntamos a un matemático, nos dirá que esto es la ecuación de una línea recta que pasa por el centro de coordenadas. Por eso, a los elementos que cumplen la ley de Ohm les llamamos elementos lineales. Por ejemplo, un diodo no cumple la ley de Ohm y no es lineal. ¿Cómo se usa la ley de Ohm? La ley de Ohm relaciona 3 cosas. Una variable de paso, que es la intensidad de corriente, una variable de salto, que es el voltaje, y una constante, que es la resistencia. Pues si tenemos 2 de esas 3 cosas, la ley de Ohm nos proporciona un método para calcular la tercera. Veamos unos ejemplos. Esta resistencia puede ser la resistencia que tiene un cable, la resistencia interna de una bombilla o la resistencia de cualquier otro aparato eléctrico. Si sometemos a esta resistencia a una diferencia de potencial entre sus bornes, aparecerá una intensidad de corriente que la atravesará, y ya tendremos las 3 magnitudes físicas implicadas en la ley de Ohm. Imaginemos que tenemos un voltímetro, que mide diferencias de potenciales, y un amperímetro, que mide intensidades, y queremos medir el valor de esa resistencia. En ese caso, escribimos la ley de Ohm despejando a un lado del igual la resistencia, que es lo que queremos calcular. Esa división nos dará el valor de la resistencia. Si por ejemplo el voltímetro midiera 12 voltios y el amperímetro midiera 2 amperios, el valor de resistencia sería de 6 ohmios. Otra posibilidad es que conociéramos de antemano el valor de la resistencia y el de la diferencia de potencial, pero no dispusiéramos de amperímetro. Una intensidad demasiado grande puede quemar cualquier aparato eléctrico o incluso ser peligrosa, así que necesitamos poder calcularla. Para ello tendremos que reescribir la ley de Ohm despejando en este caso la intensidad, puesto que es el valor que desconocemos. Con la expresión que resulta de dejar aislada la intensidad de corriente a un lado del igual, calculamos la intensidad como la división de 12 voltios entre 6 ohmios, que da como resultado 2 amperios. La última posibilidad es que conociéramos la intensidad y la resistencia, pero no el voltaje. En este caso, bastaría con multiplicar el valor de la resistencia por el de la intensidad. 2 amperios multiplicados por 6 ohmios dan como resultado 12 voltios. Si esta resistencia, sea lo que sea, no está conectada a ningún circuito, los potenciales en sus bornes son iguales, por tanto, su diferencia de potencial será 0. La ley de Ohm nos demuestra en este caso que no hay corriente que la atraviese, cosa que nosotros ya sabíamos. Pero la ley de Ohm no solo es un método de cálculo, es lo que define el funcionamiento de cualquier circuito eléctrico, y por tanto, entender la ley de Ohm es la base para comprender el funcionamiento de cualquier circuito eléctrico. Caídas de tensión.
activos y pasivos. Ya hemos visto que para que un aparato eléctrico haga algo, para que haya intensidad de corriente, es necesario tener dos puntos con potenciales eléctricos distintos. Exactamente igual que pasa con los fluidos, que para que se muevan hace falta que haya dos puntos con presiones distintas. Por esto, los aparatos eléctricos tienen dos bornes de conexión, un borne positivo y un borne negativo. A la diferencia de potenciales eléctricos que soporta un elemento resistivo, es a lo que llamamos caída de tensión. Una resistencia por la que pasa una corriente está soportando entre sus bornes una determinada caída de tensión. También podemos pensar que la resistencia es lo que hace posible que haya caída de tensión, porque, como nos demuestra la ley de Ohm, para una misma corriente, cuanto más pequeña es la resistencia, más pequeña es la caída de tensión. Más pequeño es el voltaje que soporta esa resistencia, hasta el extremo en que una resistencia nula haría que la tensión fuera también nula. Esto es importante porque nunca hay una resistencia sola. Para que esa resistencia haga algo, tiene que estar conectada a un circuito en el que haya al menos una fuente, ya sea una fuente de tensión o una fuente de corriente, pero siempre formando un circuito cerrado. En el esquema he puesto el símbolo de una pila. Lo interesante es que las fuentes, que son elementos que introducen energía en los circuitos eléctricos, también cumplen la ley de Ohm, pero en las fuentes no caen voltios, sino que suben voltios. Resumiendo, los elementos que meten energía en los circuitos suben voltios y los llamamos activos, mientras que los elementos que sacan energía de los circuitos bajan voltios y son los llamados pasivos. Dirección de la corriente. ¿Dónde vemos la diferencia entre subir o bajar voltios? En la dirección de la corriente. Los elementos activos, los que meten energía en el circuito, tienen polaridad. Tienen un borne positivo y otro negativo. Por ejemplo, en una pila de 1,5 voltios, el borne plano es el negativo y el borne con un saliente es el positivo. En una fuente, la corriente siempre sale por el borne positivo y se mete por el borne negativo, mientras que en los elementos pasivos es al revés. La corriente entra por el borne positivo y sale por el negativo. Normalmente, los pasivos no tienen polaridad hasta que los conectamos. Si cogemos una resistencia, sus dos bornes son exactamente iguales. Simplemente, el que conectamos a un potencial más alto será el borne positivo, y el que conectemos a un potencial más bajo será el negativo. De este modo, la dirección de la intensidad de corriente en su interior depende de cómo la conectemos. Para que quede más claro, vamos a mirar el esquema que he puesto ahí. El circuito más simple del mundo. Una resistencia conectada a una fuente de tensión, que en este caso será una pila de 12 voltios. Lo que vamos a hacer es recorrer todo el circuito siguiendo la dirección de la corriente, desde un punto hasta llegar a ese mismo punto, fijándonos en los valores de tensión. Empezamos con la parte de abajo del esquema, a la que le voy a asignar 0 voltios. Ese símbolo significa 0 voltios. Esto es algo que se suele hacer. En realidad, yo no sé cuál es el valor de voltaje en ese punto, pero tampoco importa. Lo que importa son las diferencias de potencial. Por eso le asigno a un punto cualquiera, que suele ser el que está más abajo del esquema, el valor de 0 voltios. Si le diera cualquier otro valor a ese punto, lo único que cambiaría es que mis cálculos serían más difíciles. Por eso siempre le asignamos el valor de 0 voltios. Yo sé que en las fuentes, la corriente siempre entra por el borne negativo y sale por el positivo. Así que la corriente por la rama en la que está esa fuente apunta hacia arriba. Al recorrer la rama de la izquierda de abajo a arriba, nos encontramos a la fuente de tensión que lo que hace es pasar de 0 voltios a 12 voltios. Así que, al recorrer la fuente de tensión en la dirección de la corriente, lo que hemos hecho es subir 12 voltios. Por eso decimos que las fuentes suben voltios. Ya hemos llegado a la rama de arriba del circuito. En esa rama no hay ningún elemento capaz de subir o bajar voltios, así que en toda la rama de arriba hay los mismos 12 voltios.
Ahora hemos llegado a la parte de arriba de la rama de la derecha, donde está la resistencia. Si nos fijamos en la dirección de la corriente por la rama de la derecha, vemos que va de arriba a abajo, es decir, la corriente entra en la resistencia por el borne de arriba y sale de la resistencia por el borne de abajo. Además, al recorrer esa resistencia en la dirección de la corriente, estamos pasando de la rama de arriba, en la que hay 12 voltios, a la rama de abajo, en la que hay 0 voltios. O sea, que la resistencia baja 12 voltios. Es por esto que decimos que los elementos pasivos, aquellos que sacan energía del circuito, bajan voltios, porque al recorrerlos en la dirección de la corriente, se pasa de un valor de voltaje alto a un valor de voltaje bajo. Por supuesto que este circuito es muy simple. Este tipo de análisis se vuelve mucho más útil en circuitos complicados.